Hola, mi nombre es Janet Delgado González. Te doy la bienvenida al programa Equilibrando tu Interior. Te invito a conocer más acerca de nosotros visitándonos en www.direccioneficaz.com.mx. Síguenos en Twitter e Instagram como Dirección Eficaz y en Facebook como direccioneficaz.go. Participa con nosotros enviando a nuestras redes sociales tus sugerencias sobre algún tema específico o situaciones que estés viviendo en la actualidad y que desees abordemos en próximos programas. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre cómo mejorar tu bienestar en tiempos difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones de adversidad, y es en momentos como este, cuando el mundo se encuentra bajo una tremenda tensión por cuestiones sanitarias, económicas, políticas, que nuestros niveles de estrés pueden dispararse, pues este contexto complejo se suma a nuestros problemas cotidianos, lo que resulta en situaciones que parecen ir cada vez peor. Es cuando solemos experimentar de manera más frecuente algunas emociones, como la ansiedad, ya sea por periodos breves o de forma continua. Algo fundamental es que comprendamos que las emociones son naturales, pues son reacciones que tenemos al relacionar con la realidad o con nuestra imaginación estímulos que percibimos a través de personas, lugares, objetos, experiencias o recuerdos, llegando a expresarlas físicamente mediante algún cambio en nuestra conducta. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha ocurrido que al percibir el aroma de una comida recuerdas tu infancia? ¿Y eso te hace sentir feliz o quizás nostálgico? Esas emociones surgen al relacionar ese momento presente con un recuerdo de tu niñez. O cuando en la noche escuchas un sonido fuera de lo común y sientes un escalofrío en tu cuerpo acompañado de una sensación de miedo, esto pasa porque relacionas ese sonido con el recuerdo de algo que viste o te contaron, en donde el sonido significaba algo sorpresivo que podía espantarte. Muchas veces sentimos emociones que no identificamos de qué se tratan o por qué surgen, de ahí la importancia de incrementar nuestro nivel de autoconocimiento. Por ello, te invito a identificar tus emociones, no a negarlas, no a ocultarlas, no a controlarlas, más bien a poner atención sobre lo que estás sintiendo bajo determinadas circunstancias para que al ser consciente de ello puedas gestionar adecuadamente tus emociones. Para hablar sobre cómo mejorar tu bienestar en tiempos difíciles, identifiquemos primero qué son los tiempos difíciles. Tiempos difíciles se resumen a aquellos momentos en los que el contexto no nos ayuda a generar emociones potenciadoras como tranquilidad, alegría, optimismo, inspiración, confianza, entre otras. Más bien nos lleva a sentir emociones limitantes como miedo, expectativa, agobio, ansiedad, por mencionar algunas. Y precisamente en esta ocasión te hablaré sobre el miedo y la ansiedad. ¿De qué trata cada uno de ellos? El miedo es una reacción normal ante circunstancias anormales. Es la alarma que se activa cuando se percibe una amenaza que puede ser real o supuesta, en tiempo presente, futuro o pasado. La ansiedad es un estado de agitación, inquietud e inseguridad que nos lleva a tener síntomas físicos fácilmente detectables, como sudoración, agitación, palpitaciones, insomnio, miedos irracionales, etc. La ansiedad es la mezcla de miedo, pensamientos negativos y estrés. ¿Cuándo es que sentimos miedo? Cuando nosotros detectamos un posible peligro y el miedo nos hace reaccionar, ya sea huyendo, enfrentando o paralizándonos. Como puedes notar, el miedo es una emoción adaptativa, pues va a generar el impulso a tener una reacción, la cual será diferente en cada persona dependiendo de su estilo de personalidad, su contexto, pensamientos y creencias. Por ejemplo, 3 personas en la misma situación. Las 3 van caminando en una calle solitaria y oscura, y de pronto perciben que alguien los sigue desde hace 2 calles. Los 3 sienten miedo, sin embargo, tienen reacciones diferentes. El primero empieza a caminar más rápido para huir del peligro. Inclusive acelera tanto su paso que prácticamente va corriendo y pierde a la persona que piensa lo va siguiendo.
Llega a casa y le platica a toda su familia la experiencia. Los demás le dicen que qué bueno que corrió y qué bueno que está bien. Se siente tranquilo y pasa la tarde y noche normal. La segunda persona siente miedo, pero decide enfrentarse. Se da la vuelta y le pregunta a quien lo sigue qué le pasa, por qué lleva 2 calles siguiéndolo. Se lo reclama de manera firme, con la mirada fija y con un tono enojado. La otra persona le contesta que no lo va siguiendo, simplemente va caminando hacia su destino. Ahí termina ese breve encuentro y cuando llega a casa le comenta a su familia la experiencia. Su familia le dice que no sea agresivo en la calle porque puede encontrarse una persona peor y lo podrían lastimar. Él se molesta con los demás, sin embargo, ahí queda la experiencia. La tercera persona igualmente siente miedo, pero no hace nada. Se paraliza y continúa caminando a la misma velocidad. Por fin llega a su casa sintiendo una opresión en el pecho, pues quien le seguía incluso ya sabe dónde vive. Cuando llega la hora de dormir, no puede conciliar el sueño, pues sigue pensando en la persona que le seguía, y en el hecho de que ahora saben dónde vive. Se imagina escenas de asalto y cosas más fuertes conforme pasan los minutos. Sigue con la opresión en el pecho aún más fuerte, sudoración, se siente agitado y no puede dormir. Está teniendo ansiedad. ¿Por qué? Porque no gestionó el miedo, lo llevó a casa y se volvió exponencial después de sentirlo durante varias horas. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo vive cambios internos como incremento en el consumo de energía, aumento en la presión arterial, así como en los niveles de azúcar en la sangre y también la actividad de alerta cerebral. De manera simultánea, disminuyen o se detienen funciones no esenciales, incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos, en especial a las extremidades inferiores como preparación para huir, incrementan los niveles de adrenalina y cortisol. Ahora imagina qué pasa cuando ese miedo no lo gestionas, como en el ejemplo anterior, cuando simplemente lo ignoras y pasas periodos largos de tiempo sintiéndote de este modo. Imagínate cómo se encuentra tu organismo por dentro, con todos los cambios que te mencioné. ¿Crees que sea sano? Por supuesto que no lo es. ¿Cómo podemos gestionar el miedo? El primer paso es identificarlo, posteriormente aceptarlo, para saber en qué momento surge. Por ejemplo, muchas ocasiones existen miedos irracionales que cuando los expresamos son algo que nos puede generar cierta pena ante los demás. Por ejemplo, si en las noches te da miedo la oscuridad y eres un adulto y eso lo compartes con otros adultos, lo más probable es que los demás se burlen de ti o esto te genere vergüenza. Entonces por eso solemos esconder este tipo de emociones con otras actividades y la emoción sigue en nosotros, lo cual a la larga nos hace sentirnos mal. Como anteriormente te comenté, el miedo genera varias reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, eso a la larga puede provocar problemas de salud. Lo anterior son situaciones particulares que vivimos en el día a día. Sin embargo, también hay situaciones que son a nivel global que pueden estar generando ansiedad y miedo. Existen diversos factores que influyen en ello. Por ejemplo, situaciones que van más allá de nuestros recursos, es decir, que no podemos solucionar, acontecimientos de consecuencias graves, obstáculos para conseguir algo o situaciones que exigen importantes esfuerzos adaptativos. Trasladando estos factores al momento actual, por la pandemia de COVID-19, nos podemos encontrar situaciones a modo global, tales como el cambio inesperado en nuestros hábitos, pues hace un año aproximadamente estábamos acostumbrados a cierta rutina, salir con familiares o amigos, trabajar en una oficina o en áreas públicas, hacer compras, entre otras cosas. El tener que cambiar esto por una situación ajena a nuestro control genera incomodidad. La sensación de pérdida de libertad, pues de manera cotidiana decidíamos si salir o no, qué lugares visitar, en qué momentos, días, horas, etc. Y hoy en día, debido al confinamiento o a la vivencia de nuevas situaciones, en caso de no poder aislarnos totalmente, ocurre una pérdida de libertad en mayor o menor medida. El miedo al contagio de un virus que aún no se tiene certeza de cómo combatir bajo cualquier circunstancia del organismo, el miedo al contagio propio, de familiares, amigos u otras personas de nuestro entorno a las que queremos.
Otro factor es la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar la situación. No hay como tal un tiempo exacto de su duración, o si acaso habrá más restricciones en algún momento. También nos afecta en aspectos laborales esta situación. Por ejemplo, existe desconocimiento sobre el desempeño laboral, pues al trabajar bajo circunstancias totalmente diferentes a las pasadas, pueden quedar dudas sobre la efectividad del trabajo desarrollado. También hay cambios en la forma de contacto con superiores debido al cambio de modalidad a home office, y la resistencia al cambio hace que algunas personas eviten reuniones en línea con cámara abierta. Al no ver el lenguaje corporal del interlocutor, genera incertidumbre sobre la aceptación de las ideas que se están exponiendo. Inestabilidad económica, pues la disminución en actividades que mantienen movimientos económicos constante provoca incertidumbre respecto a la permanencia laboral. Con todo esto, ¿cómo mejorar tu bienestar en tiempos difíciles? Primero que nada, con voluntad. La voluntad de cambiar, de mejorar, de hacer lo necesario para tener un mayor equilibrio y, en consecuencia, con bienestar personal. Recuerda que todo parte del autoconocimiento, por eso es importante que empieces a identificar y aceptar las emociones que estás viviendo en tu día a día para detectar el por qué tienes estas emociones. Y ahora ve por lápiz y papel para tomar nota de las siguientes recomendaciones y aplicarlas en tu día a día. Son cambios sencillos, prácticos, que impactarán de manera positiva en tu vida. Y las recomendaciones son: genera sensaciones de control interno, mediante la creación y seguimiento de rutinas, con actividades y horarios para tener una estructura, pues el desorden genera descontrol y caos. En cambio, darle mayor estructura a tu día te dará esa sensación de control que disminuye la ansiedad. Dentro de tu rutina incluye momentos de meditación, relajación y respiración profunda. Establece un horario para dormir y para levantarte por la mañana, procurando descansar de 7 a 8 horas diarias. Parte fundamental para mantener el mejor equilibrio de las emociones es el descanso. La siguiente recomendación es que te conectes emocionalmente con tus seres queridos. Es importante respetar el aislamiento físico, pero ello no significa que te alejes de tu familia y amigos. Continúa el contacto de manera emocional mediante llamadas telefónicas, mensajes, videollamadas o redes sociales. Inclusive celebra cumpleaños u otros momentos importantes a distancia. Esto ayuda no solo a continuar con esa conexión emocional, sino también a aceptar con mayor apertura los cambios que se presentan en la vida. Y si las demás personas no aceptan con tanto gusto tu propuesta de comunicarse en línea, tú motívalos e impúlsalos a hacerlo. Verás que una vez involucrados en la tecnología, tendrán mayor aceptación hacia esos cambios y se sentirán bien. La siguiente recomendación es que introduzcas en tu semana una variedad de actividades, que tengas alternativas distintas para realizar. Esto te ofrece un toque de flexibilidad y espontaneidad. Prueba cosas nuevas. Por ejemplo, si haces ejercicio, varía tu rutina. Si te gusta dibujar personas, hazlo y experimenta dibujando algo diferente como paisajes. Si lo tuyo es cocinar, experimenta con diferentes condimentos para probar nuevos sabores y percibir aromas distintos. Hacer cosas nuevas, además de dar una sensación de renovación, nos ayuda a mejorar nuestra creatividad. Realmente no necesitamos hacer grandes cambios o actividades extraordinarias para sentirnos renovados. Haz la prueba. Implementa cambios en tus rutinas, implementa variación, implementa nuevas alternativas, crea cosas distintas. La siguiente recomendación es que mantengas un enfoque de triunfo. ¿Y esto a qué se refiere? A que generes de manera consciente una creencia que te dé mayor confianza, una creencia de que saldrás adelante, una creencia que te diga que lograrás aquellos objetivos que te has establecido, que lograrás un bienestar mental y emocional, que habrás tenido grandes aprendizajes, serás más fuerte, tendrás valores más sólidos y un enfoque de gratitud hacia la vida. Crea tu propia frase y vuélvela un mantra. De esta manera, esa creencia la podrás ir implementando en tu pensamiento y te ayudará a disminuir el miedo y la ansiedad.
Por último, recuerda que la constancia te dará los resultados que deseas. Por eso es que tu bienestar depende de tu voluntad para hacer las cosas y volverlas hábitos positivos. Lleva a cabo estas recomendaciones y empieza a vivir mejoras en tu estado emocional. Con esto me despido y te deseo pases una semana maravillosa, llena de salud, felicidad y la satisfacción de lograr aquellos compromisos que has hecho contigo para tener mayor bienestar. Hasta pronto. En nuestro próximo programa hablaremos sobre cómo conectar con tu inconsciente a través de la meditación.